Un día entro en LinkedIn y veo un comentario de un invitado nuestro, de Jesús Rodríguez, diciendo algo así como que el lujo era un término ya quemado, que estaba en un mal estado de salud. Y digo, caramba, ¿qué pasa aquí? Y veo que es un comentario a una publicación de otra persona que ha estado también hablando de esto y que la verdad pues habla con un tono muy aseverativo y Jesús pues le da la razón. Y bueno, ¿y aquí qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Pues hoy vamos a enterarnos bien de qué pasa porque tenemos con nosotros precisamente a esa persona de la publicación original y vamos a pasar un buen rato con ella y vamos a aprender mucho, así que te recomiendo que te quedes con nosotros hasta el final. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el que ya sabes que hablamos de todo esto del turismo, los hoteles, la hospitalidad, todo esto. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos y sabes que el episodio pues está patrocinado por EASAEDRO, puedes entrar en easaedro.com. Y tenemos con nosotros hoy a Merche Blanco. Muy buenas, Merche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por invitarme a tu casa. Hombre, muchas gracias por venir, porque estamos muy expectantes y con mucha curiosidad por hacerte un montón de preguntas y porque nos cuentes un montón de cosas derivadas de esto que hemos hablado y también de otras muchas cuestiones que también nos interesan. Para empezar, la única cosa que solemos preguntar así de manera fija cuando viene un invitado al podcast es, más o menos, para aquellos que todavía no te conozcan, que nos estén escuchando, que alguno puede haber, ¿quién es Merche Blanco? ¿Por qué está aquí hoy con nosotros? Pues vamos a hacerlo diferente, ¿no? Dicen aquello de, yo podría decir, hola, soy Merche Blanco, me dedico a... No, mira, vamos a hacerlo de otra forma. Yo soy Merche Blanco, ciudadana del mundo, he viajado muchísimo y soy una apasionada del viaje y del baloncesto. Y me va a ser difícil que me preguntes qué pongo primero porque la pasión para ambas dos es la misma. Mami orgullosa de un chavalete con una buena cabeza, mejor que la de su madre, que te está hablando, futuro investigador. Y luego dicen mis amigos que amiga de mis amigos de los de verdad, porque yo siempre digo que hay muchos conocidos, pero saber reconocer la amistad y la confianza con la medida correcta en los tiempos que corren, pues cada vez va siendo una cosa más rarita. Y como bien apuntabas, me llevo dedicando una parte de mi vida, bueno, toda mi vida al turismo, pero en los últimos años de mi vida más especializada en el mundo de las experiencias de lujo y del viaje de lujo para ese 1% de clientes a nivel mundial que no está al alcance de todos nosotros esa modo o esa forma de viajar. Y Mm. bastante preocupada precisamente porque el mundo del lujo, como bien apuntabas al principio, ha entrado en la UCI de quemados, ¿no? Ha manoseado tanto el término que ya me cansa y entonces yo soy una persona bastante pacífica y tranquila hasta que dejo de serlo. Una buena Sagitario se me enciende el corazón y cuando haces las cosas con pasión en tu trabajo, me suele molestar bastante que se aligere el término lujo y que se manosee de la forma que lo estoy viendo últimamente. Así que soy ahí una poco una guerrera combativa para este término. De hecho, hoy vamos a tener ocasión de ir un poquito orientando. También vamos a ponernos en la posición de alguien que esté ahora en estas edades de en torno a los 22 años, más o menos, que esté pensando o empezando a dedicarse en el mundo del turismo y que tenga la ocasión, pues, de escuchar hablar de cosas que muchas veces, a lo mejor por digamos, ser muy correcto o por lo que sea, pues no se suelen mencionar de manera tan clara como probablemente lo puedan oír hoy, que al final es lo que hace falta, que alguien que quiera aprender, cuanto más claro se le explique, pues mejor, y quien quiera recoger el mensaje, pues que le sirva para sus próximos años, ¿no? Nosotros vamos a intentar ir definiendo algunos conceptos que normalmente, como dice Merche, pues van quedando un poquito de tanto usarlos, pues a lo mejor van perdiendo un poco su sentido. Pero, por ejemplo, vamos a empezar hablando precisamente de cuando hablamos de este mundo del turismo de lujo y cuando hemos intentado definirlo en diferentes episodios y ver cuál era el origen etimológico de la palabra, cuando hablábamos con Julio Mangas y ver un poquito en qué ha ido derivando a lo largo del tiempo, pues al final podemos entender que se ha ido estratificando y que hoy por hoy, en el año 2025, pleno mes de agosto que estamos grabando este episodio, si tuviéramos que definir de una manera no, a lo mejor no científica, pero sí dar una idea lo más aproximada posible a las personas que nos están escuchando. Es decir, mira, si pensamos en hablar en un término claro de lo que es un turismo de lujo, tendríamos que tener en mente
algunas de estas cosas para que podamos hablar con propiedad de este término. ¿Qué les podrías decir a las personas que nos escuchan para que tengan más o menos en mente? Pues es una muy buena pregunta, porque creo que si todo el mundo nos preguntáramos cuando empezamos en este mundo cómo definir el turismo o las experiencias de lujo, porque van muy unidas, Eduardo. No podemos hablar de hacer un viaje de lujo si luego dentro de ese viaje no va a haber una serie de esas experiencias, ¿no? Tú me comentabas que Julio Mangas hablaba de la palabra lujo, y yo creo que solo mucha gente ya lo sabe, que viene del latín de luxus y es exceso, derroche o fastuosidad. Bueno, pues realmente esto en el lujo se cumple solo en una parte actual y en otras no. Pero vamos a estratificar bien el lujo. Lo vamos a hacer desde si me permites, desde un ejemplo para que lo entendamos. Si yo me encuentro con una persona joven que acaba de salir de hacer turismo, primero ahí sí que estaría muy combativa porque lamentablemente la carrera de turismo hay que darle una vuelta. Esto queda para otro postcat, Eduardo, porque esto no, esto no es para ahora, pero em, tú le preguntas a una persona, pues es que fulanito ha hecho un viaje a las Maldivas con su mujer que se han casado, menudo viaje de lujo que se han hecho. Pues no, se han hecho un viaje premium. Un viaje premium está al alcance de muchísima más gente. Un viaje de lujo está al alcance de un 1%. Quizás para la gente joven hay mucha terminología. Estamos en un podcast en español que yo ya te dije cuando hablamos al principio que adoraba que estuviera en español, pero lamentablemente el mundo anglosajón nos lleva como kilómetros y siglos de distancia en esto de manejar el mundo del lujo, ¿no? Entonces, hay una terminología en inglés que es Ultra High Net Worth Individuals o High Net Worth Individuals. Estamos hablando de grupos de personas con un poder adquisitivo muy alto donde todos sus problemas son muchos, pero precisamente el dinero no lo es. Para esa gente y para ese perfil de cliente, ese 1% es para el que realmente existe el viaje llamado de lujo. Todo lo demás va hacia abajo y puede ser premium o puede ser alto standing, podemos llamarlo como queramos. Y también sigo con el mismo ejemplo. Considerando que una persona se pueda gastar 30 o 40 mil euros puntualmente en su viaje de luna de miel y en una serie de cosas, es un viaje de alto standing, premium, pero no es un viaje de lujo. Y no se ha pensado, diseñado, ni se ha hecho para ese cliente que realmente paga y aprecia el lujo. El lujo no es ostentación. Pero en comparación, una familia de 4 personas que viajan con lujo pueden gastar tranquilamente $1.000.000 en una semana. No estamos hablando de lo mismo. Lamentablemente esto, esta evangelización que a mí me toca hacer muchas veces, la gente te mira cuando estás, no es un teléfono y es en directo y te dicen, pero esto no puede ser. Y le digo, sí, sí, claro que puede ser. Es como que el choque de mundos entre lo que entendemos en el lujo y lo que realmente es el lujo es brutal. Entonces se genera una sensación de, entonces yo, este viaje que me gasté 50.000 euros con mis padres y tal, es un viaje premium. De verdad es maravilloso y me alegro y si te lo han diseñado bien y lo has disfrutado, pero no es un viaje de lujo. Nada tiene que ser pagado porque te gastes más dinero, sino porque las experiencias y el modo en el que vas a viajar es radicalmente distinto a lo que hacemos cualquiera de nosotros, aunque nos gastemos 40 o 50 mil euros en un viaje. Porque estás accediendo casi siempre a viajes paquetizados. Y supongo que nuestra audiencia lo va a entender bien, porque todos más o menos hemos viajado, entonces sabes de sobra que vas a una agencia de viajes o tú mismo en internet y te compras un paquete que a lo mejor te vende la misma aerolínea, te vende el avión y te vende el hotel en el que vas a estar. E incluso al final de la compra te puedes coger tu coche de alquiler o tu transfer. Son viajes paquetizados. El viaje de lujo de verdad no lleva ningún paquete. El paquete se ha diseñado en la cabeza del cliente. Y yo quiero esto, yo quiero lo otro, y no se plantean si en un momento dado eso es posible o no. Esa magia las hacemos luego las personas que hacemos esos itinerarios o esas experiencias. Ya tendré tiempo que decir que no, pero yo nunca me oirás la palabra decir no. Es voy a intentarlo y si casi siempre mis clientes son extranjeros,
let's do it, I'll try it. No queda otra, no queda otra. Pero no son paquetes. Entonces, cuando esto lo explico a gente muy joven a la que me encanta estar con ellos porque todo el empuje que a los que ya tenemos cierta edad se nos va retrotrayendo, porque ya vamos viendo hacia dónde se meten ellos, pues a veces nos empujan muy bien y otras veces tienes tú que decirle, no arre, porque por donde va ya he transitado yo y ya te aseguro que al final no hay nada más que hay un barranco en el que te vas a matar. Hay algo que me ha sorprendido cuando te he escuchado hablar y que me gustaría un poco enterarme bien. Y claro, por una parte, siempre hemos tenido, han venido varias personas hablando de organización de viajes a este podcast. Algunos episodios están publicados, otros ya saldrán. Y claro, se le da mucha importancia a esa escucha activa por parte del cliente para intentar descubrir lo que realmente le va a hacer más, no sé si decir más ilusión o va a cuadrar más con lo que tiene en su mente y a lo mejor no tanto con las palabras que está verbalizando. En tu caso, te he oído decir que las personas, clientes con los que tú has trabajado, tienen muy claro en su cabeza, tienen muy claro qué es lo que quieren y que lo transmiten de una manera meridiana y lo tienen como que ya saben lo que quieren hacer y te lo transmiten para que puedas organizarlo. Hay algo aquí que yo quiero entender lo mejor posible y es cuando dices que lo tienen muy claro, ¿te refieres a que son capaces de detallarlo, a que no admiten alternativas o sí que existe esa posibilidad de ellos transmitir un concepto y tú poder analizarlo con tu experiencia y proponer algo que pienses que sea más acorde a lo que tienen en su mente porque tú los conozcas? Esto de que lo tienen muy claro en su mente, ¿a qué nivel de detalle estaríamos hablando? No, mira, cuando vienen a contarte que tienen algo claro, es que algo les barrunta en la cabeza. Una vez más, voy al ejemplo práctico, ¿no? Joroba, es que fulanito ha estado en una expedición en Antártica que es que me ha encantado, es que yo quiero hacer lo mismo. Y entonces, dependiendo del nivel de conocimiento que tengas del cliente, ¿no? Hay muchos que me llegan nuevos, hay gente con la que ya llevas años trabajando, y si son gente con la que ya llevas años trabajando, le hago siempre la misma pregunta, vas con tu grupo de amigos porque tu mujer odia el frío. ¿Qué hacemos? Ya sabes un poco para dónde va. Cuando no conoces al cliente, lo mejor es escucha activa, pero de verdad. Uno de los defectos capitales de los agentes de viajes, y lo dice quien me está hablando contigo, es vamos a vender mi libro. Como a mí me gusta el sitio, como a mí me gusta el lugar, pues yo te lo recomiendo. Entre recomendar y evangelizar a tu cliente hay mucha diferencia. Yo puedes preguntarme a un cliente, oye, mira, tú que llevas no sé cuántos años viajando a Estados Unidos, yo es que quiero hacer la ruta 66 y la voy a hacer en moto. Y le digo, pues perfecto. ¿Has llevado alguna moto alguna vez en tu vida? No. ¿Has dormido en moteles porque hay sitios donde vas a tener que parar que probablemente no van acorde con tu estilo de vida? Pues no lo había pensado. A mí me gusta la Ruta 66, sí, pero sí sé sus pros y sus contras. Le escucho activamente porque no le voy a descabalgar de su idea principal. Siempre es una idea que flota, Eduardo. Luego tú Ujú. eres el que tienes que darle forma. Pero cometemos el error desde los agentes de viajes de te voy a vender mi libro. Y no, es escucha, procesa, no sueltes nada que en ese momento no le vaya a aportar o le vaya a desilusionar o lo vayas a subir hasta el cielo infinito de lo que le estás contando. Es, déjame que recapitule todo lo que quieres, cuéntame cuántas vais, cómo queréis hacerlo, pues no lo tengo claro, perfecto. Pues bueno, seguimos hablando. Al final eres un poco un mini coach. Le estás escuchando con tanta atención que luego tienes tú que bajar a tierra que quieren. Ellos suelen venir con una idea. Y es cierto que esa idea sí que viene un poco predefinida. Si ha dicho que ha oído de Antártica, uy, pues vamos a ver cómo lo modulamos para que dependiendo de si va en familia, con amigos o con un grupo de trabajo, lo que sea, lo puedas armar lo suficientemente bien. Otra cosa que solemos hacer los agentes de viajes es olvidarnos del grupo. Yo he preparado viajes muy importantes para gente que viajaba sola, por distintos motivos en la vida decide viajar solo o sola, pero descuidamos que es un grupo de personas. No es lo mismo montar un viaje de lujo para un matrimonio, sin motivo aparente, no hay una boda de plata, no hay nada especial, un viaje más, que montarlo cuando va con dos chavales y los chavales son adolescentes o son niños
o ya son chicos más mayores que se vuelven a subir a un viaje con los padres, o van con los abuelos, o van un grupo de amigos. Olvidamos esa fase y para mí es muy importante porque tú puedes estar muy bien y hacerle un viaje estupendo al que te lo ha encargado y todos los demás han sido un viaje amargados. Eso De es hecho, parte de la escucha activa también. de hecho, es algo que me congratula volver a oír porque ya creo que es como la tercera vez que lo oímos en el podcast y es también a modo un poco reivindicativo todas las veces, ¿no? De este tema del grupo que parece ser necesario mencionar por, igual, te digo, nos lo han comentado un par de veces ya más en el podcast y a raíz de esto también algo que nos decía Fabián González que era no solamente la persona como tal, sino la persona en el momento. Él nos hablaba ponía el ejemplo, de que si vas a cenar a un sitio, según en qué situación estés, te puede apetecer más que quien te está sirviendo el vino te cuente toda la historia del vino o que simplemente te lo sirva y te deje más tranquilo con la compañía que vayas, dependiendo pues eso, si vas con amigos, si vas con tu mujer, si vas con un grupo de trabajo, depende de en qué situación la misma persona puede necesitar o requerir o preferir un trato diferente. Entiendo que es una derivada más de esto último que dices del grupo. Si seguimos ahondando en ello, podríamos llegar también a estas conclusiones, ¿no? De cómo plantear en cada momento o qué alternativas pueda tener para esas, no sé cómo decir, fluctuaciones emocionales que pueda haber a lo largo de un viaje, sobre todo si tardas mucho, desde que te lo plantean hasta que se ejecuta por una cuestión de fechas. ¿Puede haber una necesidad de tener un plan B, tal vez? Pues te lo voy a responder muy fácil. Yo lo llamaría el gap y lo llamo el gap del sentimiento. Y eso nunca me he visto en esta por una sencilla razón, porque desde que les propongo un itinerario muy determinado a ese grupo o a esas personas, em, luego les sigo en su día a día. Es decir, el día que se cogen el avión para empezar, lo que van a ver por su WhatsApp o dependiendo del punto del mundo que estés, pues tienen diferentes sistemas de mensajería, ¿no? Tienes un Discord o tienes un WeChat, si son asiáticos. Lo primero sería es Good morning, the day just come. Es decir, ahí ellos ya se sienten como arropados de, uy, qué bien que nos vamos, ¿no? Entonces, como ya no les sueltas, en mi caso, no les soltamos nunca de la mano, vamos haciendo el día a día con ellos desde que han salido de casa hasta que vuelvan a abrir la puerta de su casa, le vas tomando el pulso al cliente. A mí me ha sucedido que por la mañana, después de algo que estaba programado hace 3, 4, 5, hasta 8 meses, porque dependiendo determinados sitios y actividades tienes que hacerlo con bastante tiempo por su exclusividad, em, me he encontrado con la situación de te levantas por la mañana, tomas el desayuno y no te sienta bien. Claro, luego tienes programado uno de los mejores restaurantes del mundo para comer. Pero resulta que uno de los integrantes del equipo no se encuentra bien. Claro, eso no lo puedes saber por ciencia difusa. Tienes que estar pendiente del cliente. Buenas, ¿qué tal ha ido vuestra visita? Pues todo muy bien, hemos estado aquí, pero tengo a mi hermana, mi hija, mi mujer o mi marido. Fíjate que ha empezado con un proceso estomacal delicado. Tienes que sobre la marcha cambiar esto. Y lo mismo digo cuando la expectativa es muy alta. Ay, 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 que nos quedan 2 horas para llegar al restaurante. Bueno, ¿y qué? ¿Ya habéis pensado? ¿Queréis hacer un maridaje de vinos o al final habéis pensado que mejor? Y todo eso vuelve a ser una vez más el hilo conductor, escucharles, ayudarles, preguntarles, para que sobre la marcha me he visto, Eduardo, 100.000 veces llamando al restaurante de, oye, van para allá, pero hay uno que está enfermo, tener cuidado, ponérmele algo muy determinado. A lo mejor no maridan los mayores vino porque el que está malo es el niño y no saben cómo va a ir, van porque tienen muchas ganas de conocerlo. Tienes que estar siempre de su mano y esa es la diferencia entre el viaje de lujo, porque ese servicio has de cobrarlo, al viaje premium, que lo has vendido, lo has etiquetado y los dejas. No te interesa más de lo que le pasa al cliente. Y claro, igual que te digo que me congratula escuchar este tipo de cosas por tercera vez, cuarta vez en el podcast, porque se ve una línea de interés pues bastante clara. No tengo tan claro que a lo mejor haya percibido una cierta burbuja en cuanto a lo que es la percepción de otro de los ámbitos en los que tú te mueves
de una manera muy importante. Y bueno, vamos a hablar hoy con Merche pues de 3 ámbitos, que son estos viajes de lujo. Vamos a hablar de las residencias de marca, aunque ya hablamos también con Jesús un poquito acerca de ello. Y dedicaremos un episodio en exclusiva a hablar muy en profundidad de esto. Hoy también quisiera aprovechar la oportunidad de tener a Merche aquí para poder aprender un poquito más. Y hay una tercera pata en todo esto, que son los eventos. Yo siempre he conocido a los event manager o event manager, como parece ser que esté bien dicho, como alguien muy bien reconocido y alguien muy bien valorado por prácticamente todo el mundo. Sin embargo, escuchándote hablar en alguna otra ocasión, podría percibir que a lo mejor vivo en una burbuja un poco distinta. ¿Cuál es la situación real en cuanto a la valoración fuera de Estados Unidos, que sí que parece que comentabas bueno, que allí la valoración del gestor de eventos es algo pues, que siempre se ha percibido como muy interesante? ¿Sigue estando fuera de Estados Unidos como mal considerado? ¿Crees que esto ya ha cambiado? Yo siempre lo he conocido como algo muy bien valorado. He visto una burbuja. ¿Cómo me puedes aclarar un poquito? A ver cómo me entero de esto. A ver, si hablamos del event manager corporativo de las empresas, sigue siendo una figura no valorada. De hecho, con mi buena amiga María Gómez, algún día tener la oportunidad de sentarte con ella, Eduardo, sería una gran idea. María Gómez es la presidenta de la IBM Manager Associations en España. Bien, es una persona con la que hemos tenido muchas charlas, tanto privadas entre nosotras como públicas en algún escenario de eventos tan importantes como el Tourist Innovation Summit de Sevilla, donde nos ha tocado delimitar la línea que separa y que es real entre lo que es un travel manager y un event manager. Esto las empresas lo mezclan, lo retuercen y al final las personas no están reconocidas. Es cierto que un travel manager en una empresa y un event manager, siempre que haya estas dos figuras, que cada vez es peor porque lo van diluyendo más, pueden trabajar juntos, pero nunca van a cruzar sus líneas. Yo no le puedo pedir a una persona que organiza una escaleta de un evento que sepa cómo traer a esas personas en un avión, en un tren o la logística que conlleva esto. Y al contrario, no puedo pedirle a un travel manager que sepa gestionar una agenda de un evento, aquellas personas que van a asistir, todas las personas, eso no va a poder ser. ¿Qué ocurre? Que esa mezcla que además se hace aposta por parte, sobre todo en España y en Europa menos, pero en España mucho, al final lo que se refiere es algo que María y yo lo hemos dicho en varias ocasiones. Ni somos los niños de los viajes, de los fan trip que nos invitan para ir a conocer no sé qué hotel, ni ellas son las niñas de las croquetas que ponen el catering para que tú lo disfrutes en el evento. No es que haya una burbuja, es que no están reconocidos. Si tú ahora mismo haces una prueba simplísima de buscar una muy buena formación para ambas posiciones, o Business Travel Manager o pides un Event Manager, te reto a que encuentres algo realmente veraz. Te aseguro que no. Parte de Mm. la carrera de turismo no está diseñada para la evolución que ha sufrido el turismo y los diferentes segmentos que hay en el turismo. Me pregunta mucha gente, bueno, pero el turismo es el turismo. Le digo, un momentito, turismo es el turismo vacacional o de ocio. Tienes el turismo MICE, que es el acrónimo en inglés de Meeting, Incentives, Congress and Events. Ya sabemos que es congresos, eventos y demás. Tienes el turismo de lujo y, por supuesto, luego tienes el turismo corporativo porque evidentemente la gente que viaja hace turismo, incluso luego utilizamos una palabreja llamada bleisure, que la gente puede ir a un congreso o puede ir a una reunión de la empresa y de jueves, va de lunes a jueves, resulta que en esa ciudad maravillosa no ha estado nunca y no sabe si va a volver y pide permiso a la empresa para quedarse viernes, sábado y volverse el domingo y entonces tiene turismo bleisure. Que esto ahora está muy de moda, pero es que esto es muy viejo, Eduardo, esto no es nada nuevo. Entonces, cuando oyes a la gente hablar de turismo y no sabes segmentar, pues, como decía el famoso astronauta, Houston, we have a problem. Claro que tenemos un problema. Bueno, de hecho, te voy a meter aquí una pequeña cuña de aquellos que nos hayan seguido en el podcast desde el principio, desde hace 6 años, en que el podcast ha tenido cientos de episodios dedicados al mundo corporativo y muchos de ellos al mundo del facility management. Y hemos hablado en varias ocasiones de cómo son las ofertas de trabajo para un facility manager.
y cómo en las ofertas de trabajo y en las entrevistas de trabajo para un facility manager pedían pues saber arreglar una máquina de aire acondicionado, arreglar un cuadro eléctrico o unas tuberías de fontanería. Al ser algo completamente distinto de lo que es un gestor de inmuebles, un facility manager, lo que acababan diciendo estos departamentos de recursos humanos era que era muy difícil encontrar mano de obra cualificada, ¿no? Si tú en una oferta de trabajo buscas un electricista que sepa arreglar las tuberías de fontanería, si no sabes distinguir un fontanero de un electricista, quien tiene un problema de calidad es quien ha redactado la oferta. Cualificación no tiene quien ha redactado la oferta y no puede cargar luego al mercado laboral, decir, es que no hay personal cualificado que sepa hacer un cuadro eléctrico y instalar una central de bombeo de agua. No, quien no tiene cualificación es quien no sabe distinguir una cosa de la otra. Efectivamente, yo estaba aquí mezclando una cuestión, es que estaba pensando en los gestores de eventos desde un punto de vista de recepción y no desde el punto de vista corporativo, que ahí sí que te tengo que dar la razón. Y es más, creo que esto de que haya dos figuras separadas, que haya especialización, lo veo muy difícil, por lo menos en el corto plazo. Yo creo también que la evolución va hacia que haya una persona que se encargue de todo y que esas ofertas de trabajo sean alguien que se encargue pues de todo lo que tenga que ver con pues eso, organizar eventos, organizar comidas, organizar torneos de golf, organizar viajes, vacaciones o congresos para la empresa o lo que sea. Y efectivamente, los chicos que decías tú, sí que es verdad que ahí sí que en el mundo corporativo sí que te tengo que dar la razón. Yo estaba pensando más en el mundo hotelero, a lo mejor de la gente que se dedica a ello dentro del hotel o dentro del mundo profesional, ¿no? De la organización de eventos. Fíjate, Eduardo, que el mundo hotelero, el event manager, en realidad está muy atado de pies y manos. Es decir, el condicionante que te da el hotel X, no pondremos ninguno en ejemplo, ni me voy a ir al de 5 estrellas al lujo, ni me voy al de 3 estrellas. El condicionante ya lo tienes, ya viene dado porque el cliente te elige en base a lo que tú le puedes ofrecer desde dentro. Volvemos al ejemplo práctico. Si yo tengo una convención, como en mi época me tocó en mi pasado en Microsoft Corporation, nosotros hacíamos una convención que tenía que ver con el mundo, acudíamos a una convención llamada E3 en Los Ángeles. Ujú, Toda la florinata de los mejores y mayores desarrolladores de videojuegos del mundo se concentraban allí. ¿Tú ujú, crees que a mí me podía dar servicio un hotel de 600 habitaciones? No. ujú, Evidentemente, yo estaba mandando desde Microsoft a lo mejor 8.000 desarrolladores que tenía la división de Xbox. No tiene sentido. Al final, el condicionante del event manager es por mucho que quiera hacer, ya viene muy condicionado por lo que él tiene en su facility. Es decir, no puede optar a todos los clientes que quisiera en función de lo que te venga el cliente pidiendo. Y luego, la mayoría del cliente corporativo, que suele ser el mayoritario para eventos, mucho más que el particular, es ujú, decir, a menos que seas un hotel específico para bodas y que trabajes 3 meses al año en la mejor época del año en España, por ejemplo, lo que hablamos siempre dentro del Events Management, la BBC, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones. ujú, Quitando eso, quien soporta y desestacionaliza esos eventos siempre es el corporativo, porque el corporativo te puede hacer una reunión en octubre, noviembre, un poco antes de diciembre, pasan las navidades, se baja el turismo normal de ese hotel que puede hacerte, yo qué sé, una petición de mano o que te puede hacer una despedida de soltero y vuelve a entrar el corporativo. Entonces, el event manager, dependiendo del hotel en el que esté, así va a poder acceder a hacer más o menos. Pero, por ejemplo, conozco mucho event manager de hotel que migra a event manager corporativo porque su abanico, su variedad, la forma en la que va a estar más representado o va a tener más creatividad para ayudar, es ahí. Y si me permites ujú. hacerte una mención, cuando decías un poco em, que caminaban el staff de recursos humanos, yo he trabajado toda mi vida cerca del departamento de recursos humanos por necesidad y por obligación. Por necesidad, porque siempre he manejado equipos y entonces al final no era mi cometido reclutarlos. Pero sí era mi cometido decirle qué tipo de descripción del puesto quiero. No es que yo quiera echar balones fuera del Departamento de Recursos Humanos, pero vamos a echarnos balones a los que tenemos que diseñar quién van a trabajar y cómo queremos que trabaje.
La persona de recursos humanos no es especialista en todos y cada una de las posiciones que hay en la empresa. El que diga lo contrario se engaña a sí mismo. Es imposible. Yo no puedo saber, y ahora voy a cambiar de empresa, me voy a una consultora grandísima americana, Marshall McLennan, para la que trabajé, y yo podía saber mucho de lo mío, pero no tenía ni santísima idea de cuáles eran los requisitos para hacer la creación de un equipo que iba a hacer el Non-Disclosure Agreement para hacer una OPA para dos bancos. Eso tenía que ser el partner que sabía muy bien qué tipo de staff iba a necesitar y con qué determinadas experiencias o con qué skills o soft skills. Bueno, no sé, a veces hablo más inglés que español, ¿no? Pero Sí, habilidades em, blandas que llaman, sí, sí. esas habilidades blandas lo tiene que determinar al final, Eduardo, el partner, el que sabe del business. Entonces, romper una lanza a favor de recursos humanos es que muchas veces no se les da la información correcta. Y eso es parte del problema interior interdepartamental de que somos incapaces de verbalizar o de poner en un papel interno de, hola, ¿qué tal? Necesito ampliar el departamento y estas son las características de la persona. A mí me encantaría pensar que el día de mañana las empresas van a seguir manteniendo la persona que gestiona los viajes y es experta ahí con la persona que gestiona los eventos. ¿Por qué? Porque, repito, no son iguales y no necesitas exactamente las mismas habilidades ni la misma preparación para una posición y para otra. Y siempre lo he dicho, aquellas corporaciones que lo tienen separado funcionan muy bien tanto para el cliente externo como para el interno, esas dos ramas, y los que lo mezclan al final es un mix que acaba por no funcionar y estalla. Y lo que estalla suele ser habitualmente en voy a externalizar estos servicios, que encima es casi peor, porque dices, bueno, o externalizo mis viajes a la agencia de viajes. Vale, ¿quién cuida de mis ahorros desde el punto de vista corporativo? ¿Quién cuida de mis pasajeros? Porque hay un duty care del pasajero. No lo hace nadie, porque está externalizado. Y lo mismo pasa con los eventos. Tú puedes ser la persona de eventos y te vas a focalizar con una empresa de eventos que te va a ayudar en buscarte los proveedores y hacerte un poco ese nodo. Pero tú sabes lo que quiere tu empresa y tú sabes hacia dónde quieres ir. Es que, Espero que esto no suceda. es que no puedo estar más de acuerdo. Nosotros hemos estado años haciendo una formación in company a las empresas que así lo han querido, que estaban externalizando toda su gestión y que siempre nos hemos comentado que para poder externalizar correctamente tienes que tener a alguien interno que se encargue de Exacto, ello, porque si no exacto. es imposible y de hecho es una de las fuentes, de las grandes fuentes de los males organizacionales que hay en el mundo corporativo, el pensar que como ya lo externalizas, pues ahí ha quedado todo. Y también te digo, proviene esta actitud de la externalización de que cuando ha habido personas que eran internas, se han dedicado a hacer de todo menos trabajar y formarse. Y decían, bueno, como ya está externalizado, yo aquí levanto el teléfono y que alguien se encargue de hacerlo todo. Y al final la empresa dice, bueno, para eso prescindo de ti. Entonces ha sido una evolución que ha sido al final pues prácticamente inevitable. No tanto por estructura, sino por propia actitud de personas, en fin, que al final hay un poquito de todo, pero efectivamente si tú quieres externalizar algo tienes que tener un proceso interno en el cual se puedan definir las cosas y después externalizar a quien haga mejor cada una de las cuestiones, incluso por áreas geográficas. Te voy a decir que vosotros en Microsoft eran 122.000 empleados, una cosa así, que había un evento Sí, como cada 50 minutos en algún lugar del mundo, una cosa así. correcto, Entonces, correcto. claro, ponte que eres 125 personas, que recuerdo, hablo de memoria, ¿eh? Sí. Ujú. Y que, claro, pues, a ver, pues me siguen saliendo pocas personas para Claro. ese volumen de trabajo Pero había y un de montón de posibilidades, gente ¿no? que con la que podías contar luego a nivel local. Es decir, yo no tengo ningún problema en decirlo, que yo empecé siendo secretaria porque admiraba toda la ayuda que a mi padre y a mi madre le daban, que eran empresarios y muy humildes y empezaron desde muy abajito. Y yo admiraba a la secretaria de mi padre, porque mi padre era ciego, tonto y sordomudo como Shakira, sin aquella persona. Y empecé siendo secretaria, con el disgusto que le acarrea a mi pobre padre, porque él quería una licenciada, ¿no? Por si O acaso, sea, como Shakira, no como la canción de Shakira. eso, eso, Por si pobrecita acaso. mía, pobrecita mía. Ay, Dios mío. Oye, pero te hice reír, ya lo sé. Seguro que este tono de charla les hemos despertado a nuestros oyentes, mira tú. Entonces, yo le di el disgusto del siglo a mi padre, con un montón de chavales en casa, hijos, hermanos, pues soy la única chica, con lo cual he salido bastante más dura que otras señoras.
Y no me quedó más remedio que enfrentarme con mi padre porque yo quería hacer eso. Entonces, con todos mis respetos, yo empecé por ahí, pero fui dándome cuenta que según iba escalando en el escalafón, llego a secretaria de presidencia, llego a jefe de staff y tal, me di cuenta de que yo quería seguir avanzando y tenía que dar un salto, me preparo, estudio, me hago relaciones externas y protocolo para entender ese mundo tan difícil y desde ahí, yo estoy muy de acuerdo en que muchas veces las secretarias se hacen cargo por confianza de este tipo de cosas, de viajes, eventos y tal, pero me van a disculpar, sin preparación no vamos a ninguna parte y ese camino ya lo he hecho. Entonces, nadie me puede venir a decir, es que estás en contra de una secretaria de esto. No, estoy en contra de que no lo haga estando preparada, perdón. Punto, Y punto. de hecho, te voy a preguntar un par de cosas así bueno, muy superficiales a lo mejor en el mundo este del lujo. ¿Existe también tendencias? Por ejemplo, es una curiosidad. Igual que hemos preguntado aquí cuando han venido agentes de viajes, ¿no? Decir, oye, hoy en día, en el 2025, el ciudadano, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando se casa, ¿a dónde va de luna de miel? A ver, cada uno va donde quiera, ¿no? Pero que me refiero, hay una tendencia, ¿no? Nos decían, pues mira, pues este año, más que otros años, pues nos han pedido mucho Japón, por ejemplo, ¿no? Cuando tradicionalmente parece ser que era más Italia, ¿no? Un lugar no sé por qué, yo tenía en mente que los estadounidenses cuando se casaban se iban a Santa Lucía y me han dejado claro que no, que no van tanto allí, hombre, va quien quiera, ¿no? Y quien pueda, pero tenían más tendencia en ir a lugares como a Florencia, a Roma o tal vez a Portugal, a Lisboa, y que este año pues había tenido bastante tirón el ir a Japón. Claro, hablamos de un porcentaje ahora de viajes mucho más reducido. ¿Se podría pensar que hay algún tipo de tendencia también en ese ámbito del lujo, de que haya unos destinos a los que todos ellos quieran ir o algún tipo de viaje que todos quieran hacer? Vamos a extrapolar al nivel en el que estamos hablando la imagen de la foto de Santorini de las 4 cúpulas azules que todo el mundo quiere hacerse. Si lo trasladamos al mundo del lujo, ¿existe también este tipo de cosas o ahí No, nadie se fija en nada? no, radicalmente no. Sí suelen tener las mismas ideas, no te suelen decir, a menos que hayan tenido un amigo, otra pareja que se ha casado recientemente y estuvieron asistiendo a la boda y les gustó el lugar, Ah, bueno, claro. pero te diría que casi siempre en temas de bodas suelen querer mucha exclusividad, con lo cual una de las tendencias, y no es de ahora, ya lleva muchos años, es el alquiler de islas privadas. Entonces, tú tienes una isla privada donde lo alquilas, no hay nadie más, van a estar todos los servicios por y para ti y tus invitados, donde vas a tener a tu disposición precisamente ese lujo de no compartir con nadie más. Y, y eso sí que es algo que nos suelen pedir con bastante asiduidad. Te hablo en cuanto a bodas. Luego también depende mucho del perfil personal de las personas que se casan y del ambiente del que proceden. No es lo mismo un cliente que casa a su hijo o a su hija y viene del mundo económico. Suelen tener unos parámetros, unas estructuras más cerraditas, les gusta en un momento dado decir, mira, no, alquílame un barco enorme, como si fuera un barco de pasajeros, porque nos queremos ir solos y no queremos que haya nadie, y luego vamos a hacer un crucero para nosotros a nuestra medida. Pero Bien, digamos que perfecto. no se puede decir o no tendría mucho sentido decir, pues mira, la gente que tiene un alto poder adquisitivo va a no sé dónde. No, No ya por un no, luna de miel, sino no, por una no, tendencia no, de no, este año no la gente hay, que tiene este poder adquisitivo no. va a tal sitio, el año pasado no sé cuál. Eso no. Estamos hablando, Eduardo, del 1%. No son tanta gente y date cuenta que pueden elegir, porque repito, y lo recalco 1000 veces cuando me lo preguntan, sus problemas son todos menos el dinero. Con lo cual, cada uno imagina su boda o imagina cómo le va a pagar la boda a su hijo o a su hija. Hay gente que, por ejemplo, no le gusta el mar o tiene problemas y no quiere el agua de mar cerca y les gusta la montaña. Nosotros hemos cerrado un parque natural muy conocido para que se oficiara una boda y hubiera 3 días de fiesta allí. Y era la montaña. Y uno piensa que este tipo de personas, que probablemente procedan del mundo pues, de la empresa, etcétera, que tienen un alto nivel organizativo y un alto nivel de previsión. Y uno se pregunta, a la hora de pedirte una organización de viaje,
¿también tienen ese grado de anticipación o son más de decir, oye, que mañana quiero ir a no sé dónde? ¿Hasta qué punto son planificadores y te dan tiempo para hacer las cosas? ¿Y hasta qué punto ellos con el paso de, precisamente el paso del tiempo, van teniendo una noción más clara de cuánto tiempo deben darte? Aunque he repetido la palabra tiempo 5 veces, ¿qué plazo necesitan darte para que las cosas salgan lo mejor posible? Lo que decías antes, oye, pues si quiero hacer no sé qué, pues a lo mejor me lo tienes que avisar con 3 semanas, 2 semanas, 10 días, 50 minutos, lo que sea. ¿Ellos ya se lo van aprendiendo o es algo que te lo improvisan mucho? ¿Son muy organizados? ¿Cómo suele ser esto? El 1% sabe mucho, sabe muchísimo. Es decir, vamos otra vez al ejemplo práctico. Ahora mismo en Japón han abierto, lleva ya un año y medio, han abierto una de las últimas reliquias que hay dentro de los jardines prohibidos, de donde estaba en lo que era la vida del emperador, y había una casita que se utilizaba para que las geishas te enseñaran cómo era el servicio de té. Llevaba muchísimos años cerrado, no querían abrirlo al público, no querían turismo. Japón está experimentando y de hecho va a haber restricciones a partir del año que viene para viajar al destino, Ujú, está experimentando pues una oleada de gente impresionante. Entonces, cuando esta gente lee, lee exactamente antes de que eso se vaya a hacer y entonces ya te está llamando. Oye, me he enterado de, y tú dices, pero ¿cómo se ha enterado si no trabaja en turismo? Bueno, pues al final todo se entera, porque el 1% está muy informado de lo que quiere en su mundo donde los demás no llegamos. Digo, los ujú. demás desde el punto de vista del decente mortal, ¿no? Nosotros no planificamos vacaciones de una semana a $1.000.000, así de claro. Entonces, normalmente ellos están muy bien informados y saben lo que te va a costar más o menos, pero también te piden imposible. Y yo tengo una máxima muy divertida que yo creo que muchos de nuestros oyentes la han escuchado, que los milagros al momento, los imposibles tardo 5 minutos más, ¿no? Entonces, nunca les digo no, tengo que hacer mis llamadas, tengo que tirar de esa agenda de contactos que yo tengo en una agenda maravillosa que es de titanio, que fue un regalo de un concierge de Nueva York, que basta con clave, De donde titanio tengo las portadas, contactos. ¿no? Luego se escribe a Sí, lápiz, sí, ¿no? No bueno, hace falta más un que, cincel o pues como... no, pero escúchate, podría hacerla, podría insertar dentro de esas carátulas de titanio, podría insertar una tablet. O sea, fue un regalo increíble que me hizo para mí uno de los mejores conciertos que estaba en Nueva York y que ya falleció el hombre hace años, ¿no? Y tienes que tirar de esa agenda, Eduardo, para ver cómo les llevas, cómo lo consigues, aunque ellos mismos, cuando ya están pidiendo determinadas cosas, ya han leído, ya han hablado, ya les han contado. Lo peor de esto es ir de listos con este tipo de clientes. Si vas de listo y no eres humilde, no vayas, porque te van a pillar al minuto. Así que siempre hay que decir, lo vamos a intentar, lo vamos a hacer, pero muchos de ellos ya lo saben. Ejemplo práctico, llega el invierno, están los chalés de Suiza, todo lo vemos en las noticias, las fiestas, lo que se monta en Suiza, en Ser Majestat, en todas estas zonas, ¿no? Esos chalés, de un año para otro, ya están alquilados. Tú cogerás las últimas migajas con un poco de suerte que haya alguien que cancele en el último minuto, pero ellos ya saben que lo tienen que coger de un año a otro, porque si no, no lo tienen. Ujú. O sea, que sí No que tengo que explicarle nada son a ese organizados y cliente. además te lo permiten organizar. O sea, son conscientes de los plazos, no, Más que no van organizados, improvisando. viven en un mundo y en un ambiente que es el suyo, y voy a bajarlo al terreno más normal. Todos nos vamos a hacer la compra y cuando vas dices, hoy voy a comprar aquí, 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 en este supermercado, y aquí, 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 en el otro, porque sé que he visto la oferta, ¿vale? Nos hemos informado y nos hemos organizado en nuestro mundo. Extrapolemos lo mismo para ellos. Ellos Ujú. saben exactamente dónde quieren ir en un momento muy determinado. Cuando no vienen con una idea de desarrollo, ayúdame a hacerme un itinerario muy artesanal porque quiero hacer esto, pero ellos saben cuándo viene la Fórmula 1, a qué carreras quieren ir, si van a ir a Ascot este año o no van a ir, si van a ir a Wimbledon o no. Y si van a ir, se lo he dicho a mi grupo de amigos, oye, me voy a empezar a gestionar lo de Wimbledon, ¿os venís o no os venís? Ellos saben que quieren, tienen internamente ese buzzer, ¿no? Esa alarma de dónde quiero ir y saben de sobra que si lo piden en tiempo y forma será mucho más fácil obtener lo que quieren. Así me lo pides last minute, a lo mejor te lo consigo,
pero no es exactamente lo que querías, no es el asiento que tú deseabas, no es el día que tú querías ir a Tendría que dar la conocer casualidad. X Ujú. sitio, exactamente. Pero con eso cuentan. Y luego, en cuanto al término formativo, más allá de lo que sea una formación, vamos a decir, reglada, te voy a preguntar, para un trabajo como el tuyo o en el ámbito en el que te mueves, tú, por ejemplo, decidiste, aunque no sé si fue por este motivo o sería por un gusto personal probablemente, decidiste formarte mucho en el ámbito del vino, por ejemplo, ¿no? ¿Qué serían los ámbitos, digamos, no de clases de universidad, por así decir, que tú recomendarías a las personas que vayan a interactuar con, vamos a pensar en tus clientes, o no necesariamente con tan alto poder adquisitivo, pero sí lo que tú estabas denominando antes como premium, por ejemplo, gente que tenga un cierto nivel adquisitivo, que se vaya a ir moviendo entre unos ciertos niveles de locales y de establecimientos. ¿Tú qué recomendarías a las personas que vayan a trabajar con ellos que tuvieran una cierta formación? No sé si a lo mejor en pintura o en música o en el vino o en quesos. ¿Tú qué recomendarías? Pues mira, tú me nombras lo del vino porque efectivamente soy sommelier, título colgado en mi casa, muy bonito para que lo vea mi familia, porque nunca lo he desarrollado en ningún restaurante. Pero fíjate, yo creo que no es que te tengas que formar, es que yo creo que esto es todos los días. Hay personas que no han abierto un libro en su vida, yo lo respeto, pero yo no sabría vivir sin leer y sin informarme, ya no hablo solamente de un libro, sino de estilos de vida, que es lo que a mí me atañe para trabajar con estas personas. Me podrá gustar la moda más o menos, pero tengo clientes de ese mundo y tengo que estar pendiente de qué es lo que les gusta o no. No es que te prepares para, es que estás todos los días aprendiendo un poquito más y acercándote a ese mundo. Es decir, primero tienes que tener claro qué quieres hacer. Hay gente que es agente de viajes, pero nunca le apetece montarse experiencias, ni voy a quebrarme la cabeza más allá del itinerario del viaje. Pues perfecto, hace esa agente de viajes. Hay gente que dice, no, mira, yo quiero ser una persona que haga experiencias, me da igual premio, no que sea para el 1%, ¿vale? Bueno, pues esa persona siempre va a estar leyendo porque tiene que leer, no simplemente ser una persona que lea para poder aconsejar a los clientes, sino que además tiene que ser una persona que le guste escuchar al cliente y que le guste entender el mundo del cliente para poder investigar qué le propongo. Para mí, las personas que viajamos o nos dedicamos a esto somos inquietas por naturaleza. Mi hijo siempre me dice, mamá, el día que te vea 5 minutos sentada en la misma silla un rato, aparte de la hora de la comida, ese día me emborracho. No, no paro quieta, no paro quieta. Necesito tener ese afán permanente de leer o de repente me viene un cliente y te dice, pues oye, mira, es que van a hacer no sé qué desfile de modas y tú, me cachi, yo eso no lo he oído en mi vida. Y entonces yo le digo a todo que sí, pero luego me preparo, porque me está pidiendo algo que yo desconocía. ¿Cómo yo no lo desconocía? Si no tienes avidez por aprender, si no tienes avidez por el viaje, por la experiencia, da igual lo preparado que estés, puedes saber manejar el Amadeus de maravilla, ¿vale? Pero siempre serás un agente de viaje que configure un itinerario en avión, en tren o en lo que sea y lo entregas y ahí acaba. Pero es tu decisión. Si quieres ser un profesional mucho más completo, puedes informarte, puedes brindarle la experiencia y configurarles en destino qué van a hacer o decir no y que se lo haga otro. No es que te tengas que especializar en nada. Yo tengo clientes con una cultura increíble, absolutamente increíble, y tengo clientes hechos a sí mismos que han tenido pues un toque de suerte en la vida, les ha salido bien su negocio, han llegado a un nivel de confort desde el punto de vista económico brutal y que ellos mismos te dicen y te cuentan, oye, me vas a perdonar, pero ¿me puedes configurar esto en este museo? Porque me encantaría aprender de esta cultura y cuando yo era joven no podía, porque trabajaba como una mula y no podía. Y ahora que tengo tiempo, pues quiero aprender. Ujú, Ni es más ni menos que el cliente superversado y superculto. Es ujú, simplemente, lo cantaba también Leño, a mí que me gusta mucho la música, maneras de vivir. O sea, ujú. me es indiferente.
Si realmente quieres ser un 360 dando viajes, experiencias de lujo, empieza por cultivarte a ti mismo y leer de todo. Repito, no soy especialmente fan de la moda, nunca lo he sido. Tampoco es que yo tenga el tipazo del siglo, obviamente, pero ni siquiera de joven he sido, no me ha interesado muchísimo la moda, pero sí me interesaba, por ejemplo, muchísimo las culturas antiguas. Pues puedo tener más afinidad con un cliente que le gusta la cultura antigua, que me pide un viaje por tierras donde hablemos del antiguo, antiguo imperio persa, y dices, bueno, pues ahí ya me da, porque es que me apasiona y ya sé lo que le voy a montar, ¿no? Pero si me viene otro señor para pedirme algo de moda, igualmente se lo voy a hacer. Que abras la mente y seas capaz de absorber cada día la información. A mí me gustan cuando nuestros mayores decían aquello de, nunca te acostarás sin saber una cosa más. La gente joven ahora no sabe refranes. A mí mi hijo dice que me los va a escribir todos. Digo, y los que se me han olvidado de tus abuelos, hijo mío. Pero es que los refranes son parte de nuestra vida diaria. Entonces, de verdad, enlazando con lo que te decía hace un momentito de la gente de viajes que no quiere hacer nada más, que solamente quiera configurar el itinerario, pues mira, con la cuchara que escojas comerás. ¿Sabes? Entonces, Mira, de hecho, aquí antes de pasar al último punto, sí que hay que hacer esta cuña precisamente de lo que estabas comentando. Conocemos personas que piensan que la mejor película es la última y que no ven películas que tienen más allá de 10 años porque eso ya es muy antiguo. Conocemos personas que solamente se compran los auriculares que han salido este año porque piensan que los auriculares de hace 15 años son peores. Y conocemos personas que solamente leen libros editados en los últimos 5 años porque los que estuvieran editados hace, te voy a decir 100, 150, ya pues están completamente desfasados y todo esto. Hay un mix. Por lo menos en mi experiencia, hay un mix entre personas que realmente están por la labor formativa, autoformativa, y ujú. personas que se han posicionado por un discurso publicitario corporativo, sobre todo a raíz de la generación que llaman millennial, cuando se les comió, no por ellos, sino por la generación anterior que les comió la cabeza. Y esto me ha traído muchos... Yo también he tenido mis historias con el mundo corporativo y mucho precisamente por esto, y me han cancelado conferencias, etcétera, por decir esto que te voy a decir ahora, ¿no? Que cuando te decían, no, es que viene la generación millennial y tenemos que cambiar todo porque si no, no van a querer trabajar contigo, porque ellos lo hacen todo con tecnología y entonces la tecnología venía a ser tener un perfil de Facebook y se estaba engañando a todo el mundo, tanto a las empresas como a los propios millennials en ese momento, que eran personas que se les estaba vendiendo una moto que cuando llegaban al mundo corporativo de verdad se sentaban delante de recursos humanos y decían, ¿cuál va a ser mi despacho? El primer día que llegaban. Y esto no ha traído nada bueno, ¿no? Pues en el mismo sentido, en el mundo de los viajes y en cualquier cuestión formativa, si nos está escuchando alguien que esté en la edad en este momento, oye, que normalmente las obras maestras no han sido este año. Alguna puede que sí, pero normalmente las obras maestras hay que buscarlas un poquito más hacia atrás. Y si eres capaz de distinguirlas, empezamos bien. Y normalmente serás capaz de distinguirlas cuando ya tengas más experiencia. Al principio a lo mejor no. Entonces, lo suyo es que al principio te creas los consejos de gente como Mercedes, por ejemplo. Alguien que lleva ya mucho tiempo, que distingue una obra maestra de lo que no lo es y que te pueda decir, tú hazme caso, léete esto, mírate esto, apréndete esto. Ya con el tiempo, en algún momento te dará un clic la mente y serás capaz de decir, oh, caramba, es que es menudo diferente. O sea, empiezas a notar, pues mira, yo qué sé, yo me leo ahora el Quijote y no es como cuando me lo leía primera vez. Yo ahora me leo el Quijote y literalmente alucino. Alucino. Yo llevo Te ya voy 12 a libros contar, publicados y cuando me pongo ya en pies de escritor sí. y veo lo que ese hombre hacía con una pluma en la mano, alucino mucho más que antes de escribir los 12 libros o antes de cualquier otro contacto, digamos, con el mundo literario. Entonces, ocurre lo mismo con la arquitectura, con la pintura, etcétera. Entonces, al principio lo suyo es que os dejéis guiar un poquito, aunque sea a ciegas, por personas como las que vienen por este podcast, en el caso de hoy, pues con Merche. ¿Qué me ibas a decir? Pues mira una cosa muy graciosa, yo siempre he trabajado con gente muy joven, porque evidentemente yo también en su momento era la más joven y trabajaba con gente muy senior y ahora ya por edad, pues es al revés. Y había una cosa muy graciosa, pues con agitaciones sociales, con agitaciones políticas, pues te viene gente de 22, 24, 26 años, la media de edad de mi equipo estaba ahí entre los 22 a los 30, ¿no? Y entonces siempre me decían, jefa, ¿y tú qué opinas? Y yo decía, cógete a Séneca y lee.
ya verás que no ha cambiado nada desde hace 4000 años el temita. Bueno, Y hay, entonces, hay claro, cuestiones que se no, claro. reían, se reían porque, claro, me decía, ya, pero me cojo a Seneca que me leo. Digo, vale, no te estás enfadando por no sé qué de los impuestos y demás. Vale, cógete un libro de Seneca y ya verás lo que decía acerca de esto. Y lo escribió un clásico hace 4000 años. Que no hemos Y, cambiado, que somos raza humana. y sin ir tanto, yo me he encontrado personas que te decían que ellos Ciudadano Kane de Orson Welles no lo iban a ver porque era una película antigua. Y dices, bueno, pues si ¡Qué no empiezas por desastre! ahí, es muy probable que estés incurriendo en un error. Te digo, en mi caso, yo, en mi experiencia, hay un mix. Hay personas que sí, que están muy por la labor, muy, muy por la labor, y hay otras personas que son despreciativas por naturaleza. Y una de las cuestiones que, uno de los criterios que siguen es precisamente esa antigüedad, ¿no? Entonces, Sí, yo me he encontrado con un mix, ahí sí que no voy a generalizar porque hay de las dos cosas, pero en una llamada, digamos, de atención, una ayuda a esas personas que lo desprecian de inicio por antigüedad, que no, que los mejores auriculares que se han fabricado no son de este año. Que no, o sea, incluso en temas tecnológicos, ¿no? Que podrían entenderse como tecnológicos, que no, que puedes investigar un poquito más, ¿no? Y verás cómo llegas a mejor puerto. Y claro, y después exacto. de esto, ahora ya vamos a llegar a un punto muy divertido. Y es que, claro, yo recibo aquí en el podcast a una persona que se llama Miguel Arellas, Miguel Domínguez, que está gestionando un hotel, el Ritz-Carlton de Half Moon Bay, y Ujú, nos está contando el hombre, pues, las grandes virtudes, lógicamente, que tiene ese hotel, que es ujú. fantástico y demás. Y en algún momento de la conversación, pues, viramos hacia, bueno, pues cuando parece que estamos ya hablando de algo que efectivamente lo es, algo tremendo, pues aparece otra palabra y dice, sí, sí, Ritz-Carlton, 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 y se añade otra tercera palabra, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que hemos subido un escalón. Estamos en un escalón más hacia el lujo. Y entonces aparece una palabra que es pues, reserve, reserva. ¿No? Y dices, Ujú, claro, pues no hablamos de Ritz-Carlton, sino hablamos de Ritz-Carlton Reserve. Y bueno, vamos a explicar qué es esto. Pues esto es como Ritz-Carlton más. ¿Cuánto más? Mucho más. O sea, ¿había algo más por ahí? Sí. Claro, seguimos en esta línea de ascenso y a lo mejor pues llega un momento en el que estas personas ya de un alto poder adquisitivo, bueno, es que ya no me vale ni eso, es que ya quiero pues lo que decías, una isla privada para mí o quiero ir a pues, algún tipo de estos hoteles, pues como mencionabas, de pues a lo mejor en el ámbito de Filipinas, que son una isla completa o alguna cuestión así y decir, bueno, pues es que a lo mejor eso ya tampoco me vale y lo único que me vale es alojarme en un gran barco porque es lo único que puedo llegar a configurar como yo quisiera o en una vivienda donde pueda estar yo solo con todo lo que conlleva, digo solo, con la gente que le acompañe. Claro, llegamos a un punto en el que ya los hoteles, pues llega un punto en el que no pueden dar ese nivel, ese servicio de que a lo mejor una persona quiere alquilar una habitación y cerrar el hotel entero o cuestiones así. Nos dice, bueno, pues hay otros mecanismos en los que tú también has entrado y que conoces bien. Y uno de esos mecanismos, pues es esta cuestión de, oye, y si en vez de una habitación en un hotel lo que hago es que me compro un pisito, un apartamentito como en España hace ya muchos años era muy común la expresión de un apartamento en Torrevieja, ¿no? Que es una población de Alicante, del Mediterráneo, en España, y que era pues un lugar de turismo, lo que ahora se entiende por turismo de masas, que no es algo nuevo, pues en ese momento, pues en los programas de televisión más conocidos, pues se sortea un apartamento en Torrevieja, ¿no? Una persona que tenga este poder adquisitivo y en vez de quedarme en un hotel de 5 estrellas, lo que quiero ya es comprarme un piso. Aquí entras en un nuevo peldaño que esbozamos con Jesús en su momento, con Jesús Rodríguez Maseda, de Savils, que estuvo con nosotros, y que comparte con nuestra invitada de hoy pues este interés y de hecho incluso organizacionalmente todo lo que es esa monitorización, nunca mejor dicho, de las viviendas de marca. ¿Cómo podemos dejar a la gente que nos escucha con una pequeña idea de hacia dónde va esto? Bueno, pues lo has dicho muy bien. Un grupo de locos fundamos algo llamado Branded Residences Monitor, supongo que lo explicaría bien Jesús, y era un poco posicionar de una vez porque escuchábamos, cada uno vende su libro, como hablábamos antes, ¿no? Cada uno vende su libro desde una parte y al final no hay alrededor de un producto que no es nuevo. Branded Residences llevan desde los años 20 en Estados Unidos, que son los famosos condominiums que ya se escuchaban hace ya muchos años.
Y empezó la gente a hablar, hablar, hablar y al final no trataban con rigor el producto. Y al contrario que me ha pasado con mi maravillosa palabra lujo, que ya os he dicho que está en la UBI de quemados, pues hemos intentado desde Branded Residences Monitor que esto no suceda y lo que hemos es puesto en marcha este observatorio para aglutinar lo que es este producto que es una transformación profunda porque atiende a una demanda social muy determinada, que son estas residencias de marca traducidas a español, y que lo que hemos pretendido es ordenar el conocimiento existente pues desde una perspectiva transversal y colaborativa y dándole no solamente la visión al cliente final, sino desde el que lo plantea, lo planea, el que lo construye, el que lo impulsa, el que quiere hacer este tipo de desarrollo, ¿no? Y ha sido un trabajo titánico, pero muy satisfactorio llegar hasta poder fundar este brand de Residences Monitor, del que estamos pues bastante contentitos, ¿no? A ver, empecemos hablando de por qué tienen tanto éxito y un poco por saber también, ¿no? A qué impulsamos, porque la gente enseguida identifica una Branded Residences Monitor en el aspecto de, vale, es que no sé qué hotel, lo que me acabas de decir tú, no sé qué hotel, pues es que aparte del edificio del hotel, tiene un edificio que vende pisos, ¿no? Que es un grupo hotelero o una firma de inversión que se ha metido en esto, ¿no? Pues fijar que hay dos modelos distintos. En Estados Unidos este concepto, como os decía, ya empezó en los años 20, pero se consolidó en los años 80. Y el impulsor en Estados Unidos fue la famosísima y muy adorada por mí, cadena hotelera a la que tengo mucho cariño, que es Four Seasons, y que en los años 80 lanzó el primer proyecto en Boston. No recuerdo exactamente en qué año fue, pero bueno. Y ahí ya ellos pensaron integrar servicios hoteleros de lujo con residencias privadas. Claro, y tú dirás: "Y bueno, ¿y para qué quiere alguien una residencia privada?". Pues hombre, para ti, para mí, Eduardo, va a ser que no, pero resulta que para una persona con un alto poder adquisitivo que se mueve, viajando por todo el mundo, pues muchos de ellos ya no quieren ir a un hotel, quiero ir a mi casa. ¿Y cómo me garantizo de que mi casa tenga unos servicios que, aparte de los que yo me complemente, sean tan buenos como los que puedo tener en mi casa? Pues seguramente me los va a proporcionar un hotel. Ahí empieza el modelo estadounidense y luego se transiciona aquí a España, que, bueno, relativamente reciente, bien llevado, ¿no? Aunque el punto de partida para mí lo ubico, aunque la gente hable del Four Seasons de Madrid, de la residencia, realmente no. Realmente esto empezó con la residencia en Mallorca y también fue por los años 80, que había villas dentro del resort y luego evolucionaron luego al final de los años 80 hacia el famoso Orient Express, que lo conocemos todo, y luego todos pensamos en las terrazas de Abama, en Canarias, y luego ya sí nos retrotraemos hasta muy reciente, lo que es el Four Seasons Private Residences de Madrid, que es el año 2020, ¿no? Entonces, esto siempre obedece a una demanda internacional, no es un producto nacional, no es algo que salga de España. Lo que hace es que es un apetito por esa alta gama, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Antes te voy a hacer la misma pregunta también por enlazar con otros episodios, aunque probablemente no haya salido publicado todavía. Tuvimos por aquí a un consultor, o sea, Rocco Boba, Ujú, que estuvo también con nosotros y le hice la misma pregunta que te voy a hacer a ti ahora con esto de las residencias de marca. Era un poco más genérica en su caso, también abarcaba hoteles, pero a ver cómo lo ves, cómo lo percibes tú, cómo nos lo explicas. ujú, Cuando tienes, por ejemplo, la Torre Bentley, la ujú, Torre Porsche, ujú, o una torre, pues en su caso hablábamos de los hoteles Viceroy o tal vez ujú, Dolce Gabbana, Armani, ujú, cuando alguna de estas marcas que tiene un prestigio en el ámbito que sea, ujú, imagínate Bentley, ¿no? Que tiene un prestigio ujú, enorme pues en la fabricación de automóviles, ¿no? ujú. Y de repente pues te hace, para unas residencias de marca, pues te hace la Torre Bentley. Claro, uno piensa dos cosas. A mí me vienen a la mente dos cosas. Esta gente no hace viviendas, esta gente no hace hoteles, esta gente dónde se está metiendo. Y por otro lado piensas, hombre, con el prestigio que tiene Bentley, si hace una torre de viviendas, si hace una residencia de marca y pone su marca, se asegurará de que esto sea de alta gama. En la realidad, que es la que conoces tú, más allá de mis teorías, en la realidad, ¿cuál de las dos opciones es la que prima? ¿La de esta gente no es del negocio o la de ya que ponen el nombre esto va a ser estupendo? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. ¿Por qué hace Bentley una torre? ¿Por qué la hace Porsche? ¿O por qué se mete un perfumista como Dolce& Gabbana a hacer residencias de marca?
porque lo que están haciendo es poner los valores de su marca al servicio de un proyecto inmobiliario. Es distinto. ¿Yo por qué me iría a una Torre Bentley a vivir? Pues seguramente porque ya soy cliente de Bentley, tengo uno, 2, 3 o no sé cuántos coches de ellos, porque la forma en la que me tratan, la forma en la que me han vendido el coche, la forma en la que me reparan o me pasan las revisiones del coche y lo que me inspira la marca Bentley, lo quiero ver traducido en mi vivienda. Entonces me compro una casa o un apartamento en la Torre Bentley. Resulta que es que a mí me encanta Dolce Gabbana, pero es que fíjate que me gusta muchísimo, no simplemente la parte de perfumería, me gusta que se ha metido también en decoración y me gusta que se ha metido también mucho con moda. Todos esos valores y toda ese aura y todo ese lo que desprende la marca, me lo veo reflejado en una casa. Me compro esa casa. ¿Y eso en la Resulta que a lo realidad se mejor consigue? Es decir, ellos han, sí, han sí, conseguido sí, transmitir sí, esa calidad totalmente, a sus totalmente, torres. totalmente, totalmente. Yo he visitado la torre que estás hablando en Miami, por ejemplo, la de Porsche, y te puedo asegurar que lo tiene, porque para empezar, el, el 80% de sus propietarios tienen un Porsche cuyo ascensor interior te deja el coche dentro de tu vivienda en un apartado, no está en el garaje comunitario. Tú quieres Ujú. disfrutar tu Porsche, no lo quieres tener en el garaje, no lo vas a ver, yo quiero verlo. Paso de la cocina al salón y estoy enamorado de mi Porsche. Y mira qué bonito que lo tengo ahí. Ya han cumplido algo. Ujú. Y también nos explicaban en algún episodio la diferencia de, digamos, de explotación en diferentes modelos, ¿no? de estas residencias, en el caso de que cuando la residencia está vacía se pueda alquilar por parte, por ejemplo, del hotel. Poníamos el caso de la San Regis, también de Miami, creo que cerca Ujú, ujú, geográficamente de la Torre Porsche, si no me ujú. equivoco, puedo equivocarme. Correcto. No, no te Eh, equivocas. estas residencias sí que creo recordar que eran las que estaban pensadas para que cuando no estés en tu casa, el hotel te pueda gestionar esos alquileres, y entiendo que habrá unos beneficios compartidos entre el hotel y el propietario de la vivienda. Y en otros casos, como nos ponía el ejemplo incluso de las personas que vivían en el propio hotel de San Regis Atlanta, que más del 50% del hotel son viviendas, no se alquilan, simplemente cuando están vacías se mantienen por parte del hotel, pero no eran para una explotación en alquiler. En el Ujú. caso de cuando estamos hablando así a niveles generales de las últimas que se estén abriendo, ¿hay alguna tendencia también en esto? ¿O hay de todo como en botica y cada uno no es fácil intuir hacia Cada dónde uno, camina? cada uno pone su norma. Por ejemplo, has puesto el ejemplo de St. Regis. Four Seasons tiene un programa en Estados Unidos exclusivamente en el que tú puedes alquilar mientras no estés utilizando tus residences, pero en Europa no funciona y de momento ni se lo contemplan. Cada uno pone sus normas. Como decía aquel famoso anuncio de una marca de muebles, mi casa, mis normas, ¿no? La República Independiente de... Pues aquí cada uno pone lo que quiere. Es decir, no hay una terminología que sea la habitual y esto me lleva a enlazar un poco a alguna pregunta que me han hecho en algún medio de comunicación sobre distinguir grandes residencias del famoso time sharing que tantos desgracias dio para mucha gente porque no sabía lo que compraba, ¿no? Y esto es lo mismo, el time sharing era una propiedad compartida con uso limitado, pero la Branded Residences es una propiedad plena con servicios de lujo. Luego ya apañarás o sabrás dónde te has metido, si la tienes con Four Seasons, o si la tienes con St. Regis, o si la tienes con cualquier otro. Mira, recientemente Melia va a empezar también con Branded Residences en el Índico, o A sea mí, que a mí me suena, no sé si es por oír campanas, a mí me suena Mandarín Oriental también, como un tema de Mandarin grandes Oriental en residencias. Madrid O... inaugurará, si todo va bien, a finales de este 2025. Es un Ujú. proyectazo increíble y bonito que tengo la suerte y el privilegio de estar viviendo muy de cerca y también lo tiene Mandarin. Entonces, aquí cada uno es dueño y señor en función, porque claro, aquí hay diferentes actores. El que construye puede que no sea el que venda. El que venda no sea el que opere. Es decir, esto es como los Es hoteles. como los hoteles, estaba pensando, sí, sí. Empezamos con el lío. Entonces, estos son dueños y señores de qué hago finalmente. No hay una norma escrita y no tiene por qué ser, y esto es lo más bonito de la historia, que no sea todo igual, porque si entonces es que sería una estantería con 25 formatos iguales, ¿no? Lo mejor de todo es que sea un muestrario, un mosaico de abanico de opciones para aquellas personas que quieran comprar una branded residences que se adapte mejor a su estilo de vida, lo que quieran hacer con ese piso. Hay mucha gente que lo compra, Eduardo, y no lo va a habitar nunca.
Va el Ujú, primer día, lo ve, es precioso, me ha encantado, lo he comprado, lo he amueblado, otros no los dan amueblados y he venido y ya está, pero es que ha hecho una inversión. En el ujú. mundo de las personas que mueven el dinero a gran escala en este planeta Tierra, no hay que darle mucho entendimiento a que lo vayan a usar realmente. Personas que no lo van a usar nunca, lo van a Ujú. desprecintar y no lo van a volver a usar hasta que inmediatamente lo vendan. Y esta pregunta también me la hacía un medio de comunicación hace no mucho. ¿Qué me estás contando? Digo, mira, ejemplo práctico una vez Bueno, más, no Madrid. me digas, te decían eso. Sí, 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 sí. Ejemplo práctico una vez más. Madrid vende las Four Seasons Residences por plano y la más pequeña, pequeña, dentro del orden que tiene un tamaño, estaban 2,5 millones de euros. Ujú. Estas personas que compraron al principio están vendiendo ahora por 6 millones en menos de 5 años. Que alguien me explique qué le va a dar mayor rentabilidad. Hay ejemplos clarísimos, bueno, hay muchos mecanismos de Claro, rentabilizar una vivienda, hay ejemplos claro, clarísimos claro. yo creo que los más famosos del mundo son los que están cerca del Central Park, donde hay viviendas con unos precios, y hablamos de pisos, Exacto, y hablamos de unos exacto, precios exacto. más que estratosféricos, impensables, y que muchas de ellas están vacías por un sistema parecido, y parecía Tienes impensable que lo compraran exacto. por ese dinero, pero sí, sí, tiene mucha lógica en múltiples mecanismos. Y bueno, eso sí que es un mundo ya en sí mismo como tal, igual que esto de las Bandit Residencies. Y Ujú, además, pues como se nos quedan muchos temas referentes al lujo para ir comentando, por ujú. ejemplo, antes de terminar, dejar claro alguna cuestión, por ejemplo. Es un único detalle que, aparte de reivindicar, voy a aprovecharlo ya en todos los episodios, reivindicar que todos los hoteles sean de lujo o no pongan donuts en los desayunos, que todavía no lo había dicho hoy, y que haya más cócteles sin alcohol, que no lo había dicho hoy porque no se ha terciado. Yo lo voy a ir diciendo en todos los episodios, si alguien lo escucha, pues oye, a lo mejor en algún momento cala el mensaje. Aparte de eso, entender que cuando hay un cliente con un cierto corte VIP, y vamos a poner a alguien que no sea excesivamente un artista, por ejemplo, un cantante conocido y demás, Merche, va a decir Mercedes, pero ella dice que Es mi Mercedes madre. no es quien está hoy aquí en el podcast. ¿Nos puede explicar por qué en algunas situaciones un cantante elige un hotel y no otro? Y que esa percepción que muchas veces hay de decir, no, pero es que ha elegido el mejor hotel. Bueno, a lo mejor ha elegido ese hotel porque cumple unos criterios de un checklist, que tiene una lista de cuestiones que son imprescindibles o valorables por parte de esa persona con una casuística particular, que a lo mejor no tiene nada que ver con que tú cuando vayas a un hotel o vayas a otro, tu querido oyente que nos estás escuchando, pues te guste más ese hotel que otro simplemente porque allí se haya alojado un cantante u otro. A lo mejor es que tenía unos condicionantes de seguridad o de cierre. Bueno, lo que ahora nos pueda un poquito esbozar, Merche, antes de que nos terminemos el episodio, pues tener un poquito, quitar de la cabeza eso de que si se ha quedado tal cantante es porque es mejor hotel, porque eso de decir mejor hotel a lo mejor es muy complejo. Hay un montón de condicionantes. Mira, desde una gira muy determinada que hemos conocido todos por Europa, que ha sido un bombazo, que era la señora Taylor Swift. Cuando eligen determinado hotel en Madrid, no lo elige porque sea el mejor, lo elige en base a las personas que le acompañan, su servicio de seguridad, qué tipo de habitaciones, qué tipo de hospitality le gusta a ella y al equipo que va con ella. Y cuando una celebrity de ese tipo te encarga una serie de hoteles porque va a hacer una gira, lo primero que llega a los organizadores cuando hacemos este tipo de cosas es un checklist de lo que tienes que observar, con lo cual te obliga a una preinspección del local, lógicamente, para saber si cumple escrupulosamente los parámetros. Y no necesariamente tiene que ser porque sea el mejor hotel. Esto pasa con una celebrity, pero te puedo decir que pasa exactamente igual con realezas. Las realezas cuando se mueven tienen una serie de condicionantes de las cuales también te van a pasar un listado de dónde quiero estar en base a esto que yo necesito. Si el hotel es el mejor supuestamente de la ciudad, pero no lo cumple, búscame a alguien que lo cumple. Y a lo mejor no es precisamente el mejor hotel, tú lo mejoras luego. ¿Me Precisamente explico? mencionaba a alguien así, digamos, de ámbito más conocido, por no entrar, sabemos que hay personas que prefieren cuando viajan, pues precisamente no llamar tanto la atención, y a lo mejor no sabes que una persona con un alto poder adquisitivo se ha alojado aquí o allá Exacto, porque no le gusta que le exacto. hagan la foto y la
pongan en el comedor, mientras que a lo mejor a correcto. Taylor Swift, a yo que sé, a cualquier cantante o persona del mundo, a lo mejor de la actuación, actores, Ujú. directores o lo que sea, pues sí que tienden más a hacerse esa publicidad y que entonces puede dar lugar a entender, porque tú no sabes si los propietarios de yo que sé, de un holding entero de lo que sea y tal se ha alojado en un hotel, pero no ha querido nadie que lo sepa, no te Correcto. llega al público, digamos, no le llega ese input de que es que este hotel es muy bueno y por eso lo han elegido. No, Mientras que cuando se no. queda un cantante y saben que se ha quedado allí, sí que hay ese input de decir, pues, oye, pues el ejemplo de Taylor Swift, si Taylor Swift se ha quedado en este hotel será porque es el mejor. Un poquito explicar que evidentemente Taylor Swift se va a quedar en un buen hotel, evidentemente se va a quedar en un gran hotel, pero que a lo mejor elegir ese y no otro es por algún condicionante que para ella pueda ser muy importante y que a lo mejor para la persona que nos está escuchando pues no tenga nada que ver que sea ese condicionante o no. A mí me importa mucho que haya donuts en el desayuno. A lo mejor a las personas que nos están escuchando no le gustan los donuts, entonces eso no es un criterio. Pues imagínate si vas con un séquito de personas y tienes unas necesidades a lo mejor de Mira, seguridad, etcétera, ¿no? un ejemplo bajado fuera, que lo pudiéramos poner al nivel de cada uno de nosotros. Mucha gente ya ha visto una serie que retrata las vacaciones de huéspedes en un lujoso resort tropical que se llama The White Lotus. Ah, sí. ¿Vale? The White Lotus explora las complejidades y tal, y se ha ido rodando en una serie de, creo que va por la tercera temporada, en diferentes resorts. Bueno, pues ahora mismo hay turismo de series. Sí, sí, Pues sí. como han rodado The White Lotus en este resort, yo me quiero ir de vacaciones Sí, allí. sí, dedicamos un Punto. episodio a eso, sí, 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 Exacto. sí, sí, nos dijeron Entonces, eso. al final, la percepción de cada uno y la valoración que hacemos cada uno a la hora de cuando elegimos en un hotel es la de cada uno. O sea, no hay Ujú. nada peor. A mí me dice la gente, yo es que antes de ir a un hotel me miro TripAdvisor, todas las consideraciones y le digo, ¿y todas las que han pagado para que sean malas o sean buenas, también te las crees todas? Sí, al Mira, final uno tiene las herramientas hasta donde llega, ¿no? Lo que hemos hablado algunas claro, veces, ¿no? Si claro, no tienes la posibilidad de conocerlo antes o lo claro. que sea, pues te tienes que fiar de algo y tiras de las herramientas que tienes, evidentemente, ¿no? Hay mil formas de averiguarlo. Yo siempre le digo a otro tipo de clientes, siempre les digo, escúchame, sobre todo amigos, cuando me piden ayuda, ¿no? Dime, escúchame, cógete el Google Maps, que tiene una definición increíble, y sobrevuélate el hotel. Mira a ver si tú que juegas al tenis, mira a ver si tiene pista de tenis. Y fíjate en el Google Maps, porque si la pista de tenis está bien cuidadita, es que se usa. Si está hecha un carajo, es que no la usa nadie. Y entonces no la van a mantener. Con lo cual, tú que ibas a jugar al tenis en tus vacaciones, no vas a jugar. Me dicen, joroba, pareces el inspector Clouseau. Digo, mira, Mr. Gadget, me dedico a Ahora esto. que lo mencionas, hace poco hemos tenido una experiencia parecida y era una persona que quería estar en completo silencio y había elegido un hotel que tiene mucha fama de estar en completo silencio y a través de Google Maps vimos que estaban construyendo un aparcamento justo al lado en este Claro, momento claro. y claro, porque la fotografía era muy reciente. Y entonces, pues oye, fue pues precisamente intentar comprobarlo, ¿no? Y llamar a la zona y decir, oye, esto que se ve aquí, pues esta obra está terminada, no está terminada. Y mira, están pintando ya. Bueno, se están Claro, pintando, entonces claro. ya no hay tanto problema, pero sí que es un mecanismo, cuando lo has dicho, me daba la Por risa porque ejemplo, efectivamente es algo claro. que Pero igual planteamos. que te doy ese tip, te doy el típico tip de buscar qué establecimientos cercanos tiene el hotel al que te vas a ir. Porque si resulta que te vas a un hotel donde la discoteca de moda está a 150 metros, tú no vas a dormir. Porque es haciendo el pino puente, Salvo a que menos vayas que a la tengas discoteca, claro. la mejor insonorización. Entonces, al final, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, no lo aplicamos cuando nos vamos de vacaciones. Pues imaginar cuando nos dedicamos a esto, lo tenemos que aplicar elevado a la decimonovena potencia, ¿no? Para no cagarla con tu cliente, sobre todo cuando está pagando mucho, poco o mediano dinero. Da igual, pero es que tienes que darle un servicio de calidad porque si no, ¿para qué me quiere? Para eso tiene internet. Bueno, es que realmente yo haría la postilla de que todo lo que ha estado explicando Merche hoy en el episodio, un poco enfocado hacia el mundo del turismo de lujo, es perfectamente transponible, o sea, son buenas prácticas, es decir, que es algo que sería perfectamente transponible, otra cosa es que los recursos lo pudieran, este nivel de atención y demás a cada cliente que se pueda mantener o no, según el precio que pueda tener el viaje y los recursos que se puedan asignar, pero al fin y al cabo hemos estado hablando de buenas prácticas. Y claro, como todo esto también es muy estresante, pues bueno, Merche lo que hace para relajarse pues es conducir, tiene cierta experiencia en una buena marca de coches donde estuvo también trabajando, porque no, Sí, no es que se fuera tampoco a una mala marca, sino estuviste trabajando, si mal informado no estoy, en sí. Mercedes-Benz, ¿no? Mercedes-Benz. Y entonces, bueno, pues es también una buena Adoro. manera de conocer el mundo de la automoción, pues en el
pues, en esta marca que todo el mundo conoce. Adoro Y mi antigua casa, es maravillosa. aparte de conducir, ¿cuál es el otro mecanismo que utilizas para relajarte? Sí, cocino, Toma ya. ¿Cocinas, pero luego, cocino. pero cocinar por cocinar o cocinas y luego se come? Bueno, cocinas y luego se come. Vale, Aquí en vale, 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 casa vale. suelen decir que guiso bien. Otra cosa es el tiempo que le puedo dedicar porque también viajo muchísimo. Pero sí, sí me gusta cocinar porque además me abre la mente. Oye, y esta receta, si ahora le cambio esta especie, a lo mejor va a saber de otra manera. Bueno, me van a matar, pero yo voy a cambiar la especie. Vamos a ver a qué sale, ¿no? Y al final es una parte de esa creatividad que dices bien, y luego además me gusta maridarlo. Tengo mi mini bodeguita de vinos, Ujú. cuidada, elegida, muchos regalos preciosos, en muchos casos de bodegueros con los que tengo gran amistad de años y en otros de clientes que yo no me podría permitir esa botella jamás. Y entonces ese día digo: "Ay, pues mira, esto que he hecho hoy le va a ir muy bien". Y entonces ya en casa empiezan todos a mirar al techo como ya estamos con el maridaje, o sea, ya me miran con cara, ¿no? Y luego al final es un poco la broma que siempre me gasta mi pareja de: "Yo me lo bebo". O sea, que Claro, yo me claro. lo bebo. Pero yo, tardo un poquito más en bebérmelo porque, de verdad que se me saltan las lágrimas con ciertos caldos cuando se van acabando. Aquí Fabián me entenderá perfectamente, Es de somos estas compañeros de cosas, caldos. es de estas cosas que, mira, los que no bebemos alcohol, muchas veces tenemos la crítica. Lo hablamos aquí precisamente con el chef del Quinto na Isla, que nos visitó en un episodio, Sí, y le preguntaba, oye, tú cuando miras a un cliente como yo, que a lo mejor pues pueda estar con vosotros y esté pues, comiendo una carne y demás, y diga, bueno, yo es que no bebo vino, yo lo quiero beber con un refresco, y yo me he llevado malas contestaciones en según qué sitios, en sitios que me han dicho no te lo pongo, lo tomas con agua, y de tener que negociar allí y decir, hombre, no pasa nada, sí, hombre, sí, yo estoy acostumbrado, tampoco hay que enfadarse y tal. Dios mío. En estos casos, yo te lo hablo desde la experiencia y vuelvo a reivindicar el tema de las bebidas sin alcohol, que es algo que voy a seguir defendiendo aquí a capa y espada. Pero yo Haces creo muy que bien, hoy hemos estado, yo creo, dando unas pinceladas. Este mundo es mucho más profundo y y muy evidentemente complejo. hay una complejidad enorme y en la formación para dar servicio también es muy compleja y bueno, no, evidentemente hablamos con una persona pues que iba a decir pues dominar el inglés, ha estado viviendo en Estados Unidos, en Alemania, entiendo que el alemán también es un Sí, idioma medio sí, nativo para sí. ti y luego ya pues la afición que tenga cada uno pues al que le guste pues cualquier idioma asiático, etcétera, pues todo esto dependiendo de la clientela, no sabe uno si es primero la gallina o el huevo, si es que, como decía ella antes, tus clientes al final acaban moviéndote hacia esa formación o si esa formación Sí. te permite llegar a esos clientes, nunca sabe uno en este mundo que va primero. Pero bueno, realmente creo que hemos dado unas pinceladas que podemos profundizar, sobre todo en el mundo de las residencias de marca, que tiene un auge Sí, ahora enorme y que poquito a poco organizaremos este episodio ya más en profundidad para poder explicarlo bien y monitorizar con ¿cómo lo llamaríais? El monitor, ¿no? De las residencias de Branded marca. Residences Monitor, Bueno, sí, si lo así se llama quisiéramos nuestro pasar observatorio. a observatorio, efectivamente, si lo, Sí. lo pasamos con el observatorio al Y episodio además que tenemos, con toque. tu permiso, Eduardo, tenemos una magnífica página web que, aparte de delicada y bonita, con una diseñadora gráfica que tenemos brutal, ahí lo explicamos muy bien. Quiero decir, cuando la gente se quiere informar de algo, encuentra a veces textos muy complejos. Pues nosotros lo hemos explicado bastante sencillito, así que si a alguien le apetece meter en Google branderesidencesmonitor.org, ahí nos va a encontrar, nos va a escuchar, nos va a leer. Además se podrá informar, puede suscribirse a una newsletter si le pica más el gusanito de conocer y estar al día. Y estaremos encantados de esta locura que se nos ha ocurrido. Para que nadie tenga que apuntarlo así a la carrera, en las notas del Fenomenal. programa estará el enlace a esta página web. Y como decimos siempre, oye, os vamos a escuchar a todos en el próximo episodio. Aquí a Merche, pues agradecerle que haya venido por primera vez al podcast, como siempre decimos, por primera vez, y esperamos que coincidan los astros para que tengamos la posibilidad de volver a hablar con ella en este mismo programa. Y oye, pues a ti, Merche, pues que has pasado un rato tranquilo y agradable aquí contándonos tus experiencias y que te hayan quedado ganas de volver. Esperamos no haber aburrido mucho a la audiencia, ¿eh? Aunque hemos intentado echar ahí una risa, pero espero que lo hayan pasado bien
que les guste un mundo que por muy complejo que sea lo que han escuchado, es absolutamente satisfactorio y que tiene mucho, mucho tirón y necesitamos relevo generacional. Así que aquí tiro una lanza para la gente joven que nos está escuchando. Primero, que escucháis más a Eduardo, que hace unos podcasts que ya les habéis escuchado, lo bonitos que salen, y además informativos, pero por otro lado, darle una vuelta porque de verdad es un mundo complejo y difícil, pero exactamente en la misma dirección de lo satisfactorio y de lo que aprendéis y de lo que podéis vivir, porque evidentemente nosotros damos servicio a ese 1%. Nunca seremos ese 1%, a menos que me toque una primitiva de 300 millones, que no va a ser el caso, pero poderte acercar a ese mundo, verlo de cerca, vivirlo y ser parte de ese mundo por un ratito en esa consecución de lo que ellos buscan y de esos viajes, también es un placer increíble. Así que ahí os lo dejo y encantada, cuando otra vez quieras que yo venga a brasear a tus oyentes, aquí me tienes. Yo me llamas, yo vengo. Pues perfecto. Entonces, a todos los demás que nos escucháis, como siempre, hasta el próximo episodio.